Entonces, vamos a estudiar esto de conjuntos, que lo vimos a estudiar la semana pasada, pero el miércoles fue festivo y ahora estuvimos el problema. Así que nos atrasamos una semana, pero lo bueno es que usted ya sabe cosas de conjuntos, la mayoría de las personas sí, pues podemos avanzar a un ritmo normal, pero no hay tan despacio. Entonces, en esta parte podemos estudiar la noción de conjunto, que es una noción muy importante de la matemática. Si usted pone a mirar, la mayoría de conceptos están dados en términos de conjunto. Uno estudia funciones, cuando uno realiza cierto tipo de problemas, lo hace en términos de conjunto. Y nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos teoremas, lo hacemos en conjunto. Podemos pensar en los naturales, en los reales. Cuando estudiamos álgebra lineal, conjunto de las matrices, cuando estudiamos cálculo, el conjunto de las funciones, tienen derivadas, son integrables. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de conjuntos. Vamos a estudiar los conjuntos, vamos a demostrar algunas de sus propiedades y todo esto lo vamos a hacer a la luz de la lógica que hemos aprendido, ¿no? Vamos a hacer demostraciones, entonces tenemos que usar reglas de métodos de demostración y también algunas, eh, algunas propiedades lógicas. Cuando nosotros hacemos intercepción de conjuntos, unión de conjuntos, todo eso se llama álgebra de Boole o álgebra booleana. Las operaciones en conjunto, diferencia simétrica, todo eso. Bien, entonces, como le digo, esta parte de esta sección es podemos pasar rápido. En esta parte de conjunto estoy utilizando otro texto aquí, porque el que estamos utilizando en esta parte no es tan, me parece que sea tan amplia su exposición. Entonces estamos usando este libro de Fundamentos de la Matemática de profesor de la Universidad Industrial de Santander de la UIS. Esto vamos a ver que aquí explica mucho mejor. ¿Listo? Entonces, pues si uno mira la definición de conjunto en el otro libro, aquí no entramos en todos los detalles, digamos, de rigor. Sí, simplemente se define un conjunto como una colección de objetos. ¿Listo? Simplemente eso. Eh, el conjunto en este libro, bueno, en la mayoría se denotan por medio de letras mayúsculas. A, mayúscula, B, X. ¿Sí? Como un conjunto, una colección de objetos, pues esos objetos se notan con letras minúsculas. ¿Listo? Si el objeto A pertenece al conjunto X, recuerde que se denota así. A pertenece a X. ¿Listo? Notación que usted ya conoce un poco más. Eh, si el elemento no pertenece, pues, o la negación de esta afirmación, yo quiero negar eso, lo puedo notar por medio de este símbolo, A no pertenece. ¿Qué más podemos decir así? Definiciones básicas. Recuerde que los conjuntos se pueden definir por medio de, se pueden dar sus elementos cuando son conjuntos finitos, ¿no? Son pequeños. Por ejemplo, el conjunto cuyos elementos son el uno, el 2, el 3, el 4, se lo puede notar así. ¿Listo? Entonces, se utilizan unas llavecitas. ¿Sí? La notación, las llaves. Dentro de las llaves colocamos los objetos de ese conjunto, los elementos. ¿Listo? Este tipo de notación se dice que es por extensión. ¿Sí? Porque digamos que usted dice cuáles son todos sus elementos. Entonces, es una notación, digamos, esta forma de escribir conjuntos por extensión, pues es poco práctica cuando es un conjunto infinito, ¿no? Ya veremos qué otra notación se puede utilizar para conjunto infinito, que se dice que es por comprensión, ¿cierto? Y usted dice, bueno, los elementos de este conjunto son los que satisfacen una cierta propiedad. ¿Sí? Entonces, para usted describir un conjunto por comprensión, digamos que tiene que primero decir de dónde va a tomar los elementos. Bueno, se tiene esta estructura, ¿no? De corchetes.
y dos punticos. Usted dice, son los X, o los N, o los A, tal que cumplen esta condición. Ya que usted podría decir que un conjunto se describe por comprensión. Cuando usted escribe así, son los X, y tal que, coloca dos punticos, se cumple una propiedad P de X. Usted lo está describiendo por comprensión. Cierra corchetes. Listo. En esta propiedad usted puede indicar de dónde está tomando los X. Usted puede decir, estoy tomando los X de los naturales o los enteros. Listo. Pero por comprensión, esta es la estructura, pues, para escribir el conjunto. ¿Listo? Profe, Sí, lo escucho. profe, ¿cómo va a ser la dinámica de lo que ven buenos días? ¿Cómo va a ser la dinámica del parcial? Ah, la dinámica del parcial, pues va a ser la próxima semana, el miércoles. Eh, lo ¿No que se me ha puede el dicho, martes? que pronto, sí, el martes, ¿no? Podemos, el horario que a ustedes más les convenga. Sí, puede ser el martes. Lo que me ha dicho Profe, Rubén es entonces que, va a ser virtual, ¿cómo? que si va a ser virtual entonces o cómo es. Pero Rubén me ha dicho al principio que le enviara el parcial que él lo aplicaba en físico allá en Pamplona. Sí, pero entonces no le he vuelto a preguntar a ver si continúa con esa idea o me dice que mejor lo haga virtual. Voy a preguntarle hoy, les comunico, ¿listo? Sí, profe, y en llegado caso que fuese pues, presencial, pues nosotros habíamos pensado a ver si nos dejaba como una especie de puntos para hacer, ¿sí? ¿Me va a entender? O sea, porque pues igual muy pailas que no lo hagan presencial y pues uno teniendo todas las clases virtuales, pues usted nos Sí, podría dejar como unos ejercicios propuestos, ¿sí? sí, la Y, idea es que, por ejemplo, salgan unos, si es presencial, que ujú, salgan algunos de los talleres que ustedes han hecho, salgan de allí. Por ejemplo, que salga mínimo tres de los talleres que ya han hecho y dos como para un margen ahí de incertidumbre. Sí, pero yo también puedo hacer eso que usted menciona, mandar como una especie de parcial, de cómo sería el parcial, ¿no? Entonces, que ustedes sí, preparen, eso, como para estudiarlo igual. que ustedes vean qué temas son, qué tipo de preguntas y que el parcial propiamente que hagan en persona ya sea muy parecido. Entonces voy a Sí, preguntarle a Ah, Rubén y de listo, acuerdo a profe. lo que él me diga, pues implementamos esa estrategia. vale, sí, profe. Bueno, entonces por comprensión se notan así los conjuntos. Eh, sí, por ejemplo, aquí hay unos casos, dice, es el conjunto de los n, tal que n es número natural que al dividirlo entre 5 da como residuo 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, son todos los números de la forma 5n más 2. Listo. Son los elementos de ese conjunto porque al dividirlo entre 5 queda residuo 2. Entonces, mire que ese tiene infinitos elementos. O todos los n que tales que n es un número natural, par. Entonces, usted, por comprensión, describe el conjunto. ¿Listo? Aquí nos muestran algunos de los conjuntos típicos con que trabajamos nosotros. Es de los naturales, que se nota así con esta letra N. Los enteros, que se nota con la letra Z. Los racionales, los conjuntos típicos. Los irracionales, usted ya los conoce, entonces no tenemos que demorarnos mucho ahí. Entonces, mira, aquí nuevamente se explica lo de cómo escribir un conjunto por comprensión, ¿no? Entonces, usted puede describirlo de esta manera. Usted va a tomar los elementos de un conjunto X. Entonces, son los X que pertenecen a ese conjunto tal que tienen una cierta propiedad. Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, los X que pertenecen a los naturales, tal que X está entre 3 y 8. No es lo mismo este conjunto que está allí, el conjunto que yo coloco así, los X que pertenecen a los reales. O sea, dejo todo igual, pero cambio el conjunto donde tomo los elementos X. Entonces, mire que aquí ya no me da
un conjunto finito, sino que ya me da un intervalo, ¿no? Entonces es importante también de dónde usted toma, o sea, que usted deje claro de dónde está tomando sus elementos. Entonces aquí ya me da un intervalo. ¿Sí? El intervalo semiabierto 3 a 8. Aquí me da un intervalo. Y aquí, como estoy tomando los elementos no naturales, tal que están entre 3 y 8, pues me da este conjunto discreto de 5 elementos. Entonces, esa es una forma de escribirlo, lo más típico por comprensión. ¿Listo? Bueno, todo esto es más de lo mismo, que no es tan importante. Aquí nos explican, por ejemplo, cómo otras formas de describir conjuntos, pero no, quedémonos con esa donde usted diga la propiedad y ya. Bien. Ahorita hablemos de la de operación entre conjuntos. La típica es igualdad entre conjuntos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando los elementos de uno son también elementos del otro. Bien, pero también lo podemos decir así. A y B son iguales si todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A. O lo que es lo mismo, si queremos escribir esto de una forma más sintética, pues decir que A es igual a B, usando conectores lógicos y todo eso. Sí, solo sí. A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces esto es muy típico que se utilice eh, esta equivalencia, digamos, para demostrar igualdad entre conjuntos. Entonces le dicen, demuestre que tales conjuntos son iguales. Más adelante veremos algunas demostraciones aquí hoy. Y usted muestra esto, que A está contenido en B y B está contenido en A, y entonces ya, acabo. Listo. Eh, tenemos eso, esa equivalencia. También tenemos la relación de contenencia de conjuntos, ¿no? Que A está contenido en B y todo eso. Bueno, esto, aquí hacen unos ejemplitos, pero que son muy sencillos para ustedes ya. Por ejemplo, ¿será que estos conjuntos son iguales? Pues no son iguales porque aquí está el 1, acá no, no son iguales. Pero este conjunto 4, 5, sí está contenido acá, ¿no? Pues todo eso es muy sencillo. Aquí se habla de un conjunto muy especial, que es el conjunto vacío. ¿Listo? O sea, que ¿cómo se define el conjunto vacío? Es el conjunto que no tiene elementos. ¿Listo? Esa es la definición. Bien. ¿Cómo uno puede construir conjuntos vacíos? Tiene muchas formas, ¿no? Por ejemplo, este conjunto es vacío. Porque estoy diciendo, este conjunto consta de los números naturales que están entre 1 y 2. Pero no existe ningún número natural entre 1 y 2. Entonces es vacío. O, por ejemplo, otra forma, este de aquí. Un número real que elevado al cuadrado y sumado con 1 es 0. ¿Sí? Este conjunto es vacío. ¿Sí? Porque todo número real elevado al cuadrado es positivo. O es mayor o igual que 0. Si lo sumo con 1, me va a dar mayor o igual que 1. Entonces no hay ningún número real que cumpla eso. Puede tomar un número complejo, ¿no? Los números imaginarios, pero los reales no existen. Entonces también es vacío. Y entonces de forma natural se, se llega a ese tipo de conjuntos vacío. ¿Listo? Pues tenemos allí el vacío. Eh, Otra relación que puede establecer entre conjuntos, como les comentaba, es la relación de contenencia. ¿Sí? A está contenido en B si todo elemento de A también pertenece a B. Listo, aquí algunos ejemplos. Pues ya ustedes conocen muy bien toda esta parte. ¿Sí? Pero estoy avanzando rápido porque no, yo sé que ya lo saben. Por ejemplo, en los naturales está contenido en los enteros, ¿sí? Los enteros en los racionales y los racionales en los reales. Listo, los reales el conjunto más grande, el conjunto numérico más grande que tenemos. De estos de ahorita, ¿no? Porque el más grande de todos es los complejos, pues.
Los reales están contenidos en los números complejos, pero bueno, no sé, ¿ustedes han tenido experiencia con los complejos ya o no? ¿Han estudiado complejos? En ecuaciones, más o menos, uno ya los empieza a ver. No, Ah, señor. ok. Ah, listo. Sí, en ecuaciones diferenciales o hay un curso que se llama variable compleja, que es como hacer cálculo diferencial y cálculo integral, pero usando números complejos. Y yo he dictado Ah, ese curso. no. Eso eso está en el pencil de matemáticas. Sí, está en el pensum. Como, sí, cálculo diferencial e integral, pero en complejos. Es un solo curso que se llama variable compleja. Listo. Pero bueno, nosotros por ahorita trabajamos con R. Bien. Entonces, miren, eh, aquí nos dan otro ejemplo. Nos dicen, considere estos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto B está escrito por extensión. Dieron todos sus elementos. Y el conjunto A está escrito por comprensión, porque son los naturales, tales que esta ecuación da cero. Entonces ya sabemos que la solución de esa ecuación de allí es, como ya está factorizado, eso es cero cuando n es cero, cuando n es 1 y 2. Entonces claramente A está contenido en B, ¿no? Que A tiene estos primeros elementos, cero, 1, 2. Entonces la relación de contenencia, pues, concepto importante y sencillo de entender además. Listo, aquí me dan otro ejemplo donde no hay contenencia. Eh, bueno, una definición, ¿no? Uno puede escribir este símbolo. B no está contenido en A si existe un elemento, porque voy a negar que esté contenido. Recuerde cuando estudiamos un poquito de lógica. Porque uno, ¿cómo puede escribir que A está contenido en B usando conectores lógicos? Uno, ¿cómo puede hacer eso? Lo que ustedes acabaron de hacer en el taller. Uno puede decir que A está contenido en B, sí, solo sí. Uno puede decir así, para todo X que pertenezca a, para todo X que pertenezca a, ¿qué? Eh, bueno, ¿cómo acomodamos aquí? Entonces, X tiene que estar en B. X pertenece a. Bueno, aunque aquí podríamos decir que esta es la proposición. Por acá colocamos otro X, que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Si yo quiero negar esto, tengo que decir, coloco el símbolo negación. Yo quiero negarlo. Y ustedes saben que el para todo se convierte en un existe. Entonces existe X tal que no se cumple la afirmación que está entre paréntesis. O sea que X está en A y no está en B. Entonces esta es la definición de no contenido. Existe un X que está, bueno, aquí como está al contrario, un X que está en B y no está en A, ¿no? Entonces cuando no hay relación de contenencia, ustedes pueden usar ese símbolo, pero no es tan popular, ¿sí? Bueno, aquí vienen dos afirmaciones interesantes, ¿sí? Dice que el vacío está contenido en cualquier conjunto. Dado A, un conjunto cualquiera, vacío está contenido en A, ¿sí? ¿Cómo uno puede demostrar eso? Esta es un tipo de demostración vacua, ¿sí? Porque usted puede decir, bueno, si yo quiero demostrar que vacío está contenido en A, tengo que tomar un elemento en vacío y ver que está en A, ¿cierto? Pero mire que cuando yo tomo un elemento en vacío, ¿sí? El vacío, se supone que vacío no tiene elementos. Entonces yo puedo decir, bueno, si X pertenece a vacío, puedo decir esto. Entonces, X está en A. Tú me pones a analizar la estructura lógica de esto y dice, bueno, decir que X pertenece a vacío siempre es falso.
¿sí? Y yo sé que por la ley de diferencia, las reglas de diferencia y tablas de verdad, nosotros sabemos que cuando tenemos una implicación y el antecedente es falso, falso implica falso es verdadero, falso implica verdadero es verdadero, ¿sí? Entonces esta estructura lógica es verdadera siempre, ¿sí? Porque el antecedente es falso ya que vacío no tiene elementos. Y usted dice, bueno, como el antecedente es falso y falso implica cualquier cosa, es verdadero, todo, entonces se tiene la demostración, ¿sí? Entonces eso hace parte de una demostración, va, ¿listo? Demostrar que ya está contenido en A, pues es obvio porque si tomemos X que pertenece a A, entonces X pertenece a A, ¿sí? ¿Listo? Porque no hay más que hacer allí, ¿no? Esta es evidente y esta es una demostración, va. Entonces tenemos esa propiedad. Eh, bueno, a medida que uno va avanzando va definiendo otro tipo de conjuntos, ¿no? Una, una definición bastante importante, más que todo en teoría de la medida. No sé si creo que ustedes no dan ese curso, a menos de que sea una electiva. ¿Sí? Teoría de la medida es como estudiar teoría de integración, pero con mucho más detalle, ¿no? Porque vemos que cuando ustedes estudian integrales, pues más que todo es hallar área bajo la curva, hacer suma de Riemann, fenómeno fundamental del cálculo, demostrar todo eso, ¿no? Pero hay una teoría mucho más abarcadora, ¿sí? Donde uno mide cualquier conjunto, pues, no solamente en el plano cartesiano. Y usted define una teoría más completa. Entonces usted necesita tomar parte de este conjunto y medir pedacitos, ¿no? Y piensen en nuestro planeta Tierra y en los terrenos y todo lo demás. Nosotros siempre estamos midiendo terrenos para hacer edificaciones, para hacer parques, para hacer todo tipo de estructura. Entonces usted mide pedazos, pedazos del terreno, parte del terreno, ¿sí? Entonces este conjunto, esta noción de parte de un conjunto tiene gran importancia en teoría de la medida. ¿Y cómo se define las partes de un conjunto o el conjunto potencia? Entonces, dado un conjunto A, mire que aquí está la definición del conjunto potencia, ¿sí? Está dada por comprensión, ¿sí? Está formada por los conjuntos B, tal que B está contenido en A. ¿Listo? Entonces, eso es parte de un conjunto. Es si lo decimos en palabras así, coloquialmente, parte de un conjunto es el conjunto de todos los subconjuntos de A. ¿Listo? Por ejemplo, el conjunto vacío tiene que pertenecer a las partes de un conjunto. ¿Por qué? Porque acabamos de mostrar que el vacío es subconjunto de A. Entonces el vacío pertenece. Y el mismo A también pertenece, ¿sí? Porque A está contenido en A. Pues también pertenece. Estos son elementos que siempre van a estar allí. Y están todos los demás, ¿no? Son subconjuntos. Entonces veamos algún ejemplo por aquí de eso. Por ejemplo, consideremos que A es el conjunto cuyo único elemento es el 1. Entonces, ¿cuáles son las partes de A? Pues, bueno, más tiene el elemento 1, los únicos subconjuntos que tiene es el vacío y el mismo. Entonces, mire qué parte de 1 es eso. Listo. Coloquemos un ejemplo más interesante, con dos elementos. Entonces, piensen en A igual al conjunto cuyos elementos son el 1 y el 2. Entonces, parte de A, ¿quién es? Ya sabemos que el vacío siempre va a estar y el mismo conjunto A también. Entonces, mírenos allí. ¿Listo? Pero además, el conjunto cuyo único elemento es el 1 también hace parte, ¿sí? Porque este conjunto claramente está contenido en el 1, 2. Entonces, como un subconjunto, entonces también está en las partes de A, ¿sí? Y el 2 también por las mismas razones.
Entonces, fíjense ustedes que ocurre algo interesante aquí. Bueno, si definimos la cardinalidad de un conjunto como el número de elementos que él tiene, mire que si A tiene un elemento, las partes de A tiene dos, ¿sí? O sea que es 2 a la 0, digo 2 a la 1. O sea, si A tiene un elemento, sus partes tienen dos elementos, que es 2 a la 1. En este caso, si A tiene dos elementos, sus partes tiene 2 a la 2 elementos, que son 4. Y así sucesivamente. Si A tuviese n elementos, las partes de A va a tener 2 a la n elementos. ¿Listo? Entonces, eso es una propiedad que se puede mostrar por medio de inducción matemática. Entonces, aquí se acuerdan de ese método de demostración, ¿cierto? O no, no tanto. Más o menos. Es lo de afirmar que existe, que se cumple para uno, para dos y para todos, ¿no? Eso, usted dice, bueno, método de inducción matemática es una propiedad, hay una propiedad que está, digamos, cuantificada por los números naturales. Entonces usted dice, bueno, esa propiedad es cierta cuando n vale 1. Usted dice, mire que cuando n vale 1 se cumple. ¿Sí? Y usted dice, bueno, supongamos que la propiedad es cierta para el caso n. ¿Sí? Entonces esa se llama la hipótesis de inducción. Entonces luego usted, usando la hipótesis de inducción, usted demuestra que para el caso n más 1 también es válido. ¿Sí? Vamos a ver si ahorita hacemos una demostración en ese sentido. ¿Listo? Pero entonces la propiedad que acabé de escribir la están dando aquí en esta observación 6. ¿Listo? Que partes de A tiene 2 a la n elementos, siempre y cuando A tenga n elementos. Bien. Entonces mire que las partes de un conjunto, digamos que aumenta exponencialmente, ¿no? Miren ustedes allí. Eh, bueno, aquí usted puede definir las partes de las partes de un conjunto, o sea, usted puede seguir iterando eso. Se puede hallar las partes de 1 a 2, y luego las partes de las partes, y luego las partes de las partes. Y todo aquí nos muestran cómo eso puede crecer tan rápido, miren, de una forma exponencial. Pero bueno, no, ya ahí es la observación nada más. Listo. ¿Qué más dice aquí? Mm. Bueno, aquí nos hacen una aclaración entre el símbolo de pertenencia y el símbolo de continencia. Si digamos que tiene el conjunto A y que en el conjunto A está el número 3, ¿sí? Entonces usted puede decir 3 pertenece a A, ¿sí? Porque usted no le está colocando corchetes al 3, o sea, lo está viendo como un elemento. Si usted le coloca corchetes al 3, esto ya es un conjunto, entonces ahí ya puede decir es que este conjunto está contenido en A, ¿no? Hay una diferencia allí, pero bueno, eso ya va a estar claro. Listo, tenemos esas pequeñas observaciones. Sí, no hemos hablado mucho, simplemente hemos dicho cómo se pueden escribir los conjuntos. Que hay una operación que llama parte de un conjunto y ya, ¿sí? Pero nos toca hablar ahorita de las operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Porque digamos que así como cuando ustedes están estudiando fundamentos de la matemática o algo así, ustedes tienen los números naturales, ¿cierto? Esos son los objetos son los números. Y usted define operaciones de suma y multiplicación entre naturales, ¿cierto? Entonces, mire que ahorita nosotros estamos trabajando con conjuntos. Entonces, también vamos a definir, digamos, dos operaciones básicas entre ellos, ¿sí? Porque si ustedes ponen a analizar la matemática, generalmente tiene ese tipo de estructura, ¿no? Usted tiene un conjunto y tiene operaciones entre ellos. Por ejemplo, piensen en álgebra lineal. Entonces, los objetos allí fundamentales son las matrices, los vectores y las matrices, pero ustedes saben que un vector es una matriz de n por 1, ¿no?
particular. Entonces usted define cómo se multiplican dos matrices, cómo se suman y empieza a desarrollar la teoría. Listo. Entonces, ahorita nuestros objetos son los conjuntos. Bien. Entonces debemos definir algunas operaciones entre conjuntos. Las básicas son la unión, que se denota así con la U, y la intersección. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define la unión? Son los X, tal que X está en A o X está en B. ¿Sí? Y la intersección son los X que están en A y en B. O sea, tienen que estar en los dos conjuntos simultáneamente. ¿Listo? Entonces, cuando uno define esas dos operaciones, tiene inmediatamente estas dos propiedades, podría decirse que son evidentes, ¿no? Digamos que A interceptado con B está contenido en A. ¿Sí? ¿Uno cómo podría demostrar esto rápidamente? Puede decir, sea X que pertenezca a la intersección, sea X perteneciente a A interceptado con B. Entonces usted tiene que mostrar que X está en A en particular, ¿cierto? Usted toma un elemento aquí, tiene que probar que está acá, en A. Pero por definición, ¿qué significa eso? Entonces, puede decir, eso significa que X, si está en la intersección, quiere decir que X está en A, ¿sí? Y usemos este símbolo que usamos en lógica, y X está en B. O sea, se cumplen esas dos cosas. Pero si usted sabe que X está en A y X está en B, en particular, pues está en A. Entonces X está en A. Listo, acabó la demostración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tomé un elemento cualquiera de la intersección de A con B, un X cualquiera y probé que ese X está en A. ¿Sí? Como X es cualquier elemento, ¿sí? No estoy particularizando, tomé cualquier X. Entonces acabé de demostrar realmente que todos los elementos de A interceptado con B están en A. ¿No? Entonces se acabó. Listo. Esta demostración también se hace de forma análoga. Bien. Otra operación que uno puede definir, digamos que es la diferencia entre dos conjuntos, ¿no? Yo creo que ustedes lo conocen un poco mejor cuando estudian funciones, ¿cierto? Cuando usted estudia, por ejemplo, el dominio de una función. Si una función es una función racional, entonces usted puede decir una función así, x1 sobre x menos 1. Y le dicen, ¿cuál es el dominio de esa función? Si se no, el dominio son los reales, menos qué, a ver, ¿se acuerdan del dominio de esta función? Menos 1, el elemento 1. Menos el elemento 1, ¿cierto? Porque si dejo ese elemento se indetermina, o sea, no está definida la función allí. Entonces, uno tiene que hacer esta exclusión, ¿no? Entonces, usa la diferencia entre conjuntos. Entonces, ¿cómo se define A menos B? Se define como el conjunto, aquí está descrita por comprensión. Son los X tal que X está en A y no está en B. ¿Sí? Esa es la definición. ¿Listo? También aparece lo que se llama la diferencia simétrica entre dos conjuntos, y que se hace a partir de la definición de la diferencia entre dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? Que se denota así con ese triangulito. Es A menos B unido B menos A. ¿Sí? Si nosotros usamos diagramas de Venn, ahorita hablamos un poquito más de eso. Piensa que este es A y este es B. ¿Sí? En este caso, en este diagrama que hice, entre A y B tienen elementos en comunes, digamos aquí esta intersección. ¿Sí? Entonces la diferencia simétrica es A unido con B menos la intersección. ¿Sí? Si uno lo quiere ver de esa forma. Es A unido con B menos la intersección. Sí, realmente viene siendo eso. Vienen siendo las lunitas. Exacto. De hecho, uno puede mostrar, sí, las lunitas. Usted puede mostrar que es un ejercicio. Que eso es lo mismo que A unido B menos A interceptado B.
Esa es la diferencia simétrica. Uno podría demostrar esto. ¿Sí? Eh, si A interceptado B es vacío, ¿cierto? O sea, no tienen elementos en común, pues la diferencia simétrica entre A y B simplemente es A unido con B, a la luz de esta forma de expresarlo, ¿no? Bueno, entonces aquí viene un ejemplo que dice, considere los naturales menores o iguales a 7 y B es el conjunto de los dos n, tal que n es un número natural y n es menor o igual que 8. Entonces mire aquí esta descripción que hacen del conjunto. Entonces aquí, por ejemplo, B tendría que elementos, números naturales menores que 8 y son los dos n. Entonces, si n vale 1, bueno, aquí los naturales comienzan desde 0, 0, 1, 2, 3. Entonces sería el 0, el 2, cuando n vale 2, el 4, hasta que llego al 16, ¿no? Cuando n vale 8. Entonces, eso es, o son todos los números pares, incluidos el 0 hasta el 16. Y C es el conjunto de los números pares. Entonces, aquí empiezan a hacer toda esta operación, en la unión, intersección. Entonces, este ejemplo lo revisan, como se va a hacer una pausa de 10 minuticos. Si quieren lo revisan para ver si están claros los conceptos. Esto lo revisan en esa pequeña pausa. Bien. Mientras, bueno, aquí tienen más ejemplos. Y cuando regresemos, después de la pausa de 10 minutos, y ustedes van a revisar ese ejemplo, cuando regresemos, vamos a estudiar este tipo de pequeñas demostraciones sobre conjuntos, ¿listo? Por ejemplo, sean A y B conjuntos cualesquiera, mostremos esto. Y así. Vamos a ver cómo se hacen demostraciones sobre conjuntos. Y ahí vamos a usar un poco los métodos de demostración que vimos la semana pasada, bueno, hace como 2 semanas ya. Por aquí también está la definición del conjunto universal, del complemento de un conjunto, los diagramas de Venn que son muy útiles para ver propiedades. Entonces, en 10 minuticos continuamos. Bueno, ya les envío el libro por el grupo para que revisen el ejemplo 3.11. Este ejemplo 3.11.